El siguiente contenido presenta información sobre desarrollos medicinales, científicos e industriales vinculados al cannabis. Su finalidad es educativa e informativa. Nebula TV no incentiva prácticas fuera del marco legal vigente, ni asume responsabilidad por su uso o interpretación. Este contenido está destinado exclusivamente a personas mayores de 18 años. ¿Dudaste de tu camino? No. A veces una buena causa también amerita un empeoramiento. En mi caso, al principio me bajaron los ingresos. ¿Te ayudó a pensar distinto? ¿Te abrió la cabeza? El laburo del Las dos cosas. cannabis seguro. El laburo del cannabis me enseñó. Creo que esa es la diferencia, ¿no? La planta te abre la cabeza, es inherente. El trabajo en sí me expuso a muchísimas realidades que me enseñaron. O sea, la cultura me gusta mucho y me importa mucho, pero me importa más la parte social. Escribir sobre evidentemente no era lo mismo que ahora. ¿Recordás esas primeras notas? Me acuerdo de la primera. ¿Vos me vas a pagar por escribir de... ¿Te cerraron alguna puerta por hablar de estos temas? Yo quería ir a un medio mainstream y hablar de esto y me decían que no. ¿Te acordás de alguna que dijiste, qué mala secuencia que me estoy comiendo? La policía me agarró muchas veces, me han plantado de repente tiene una bolsita de al piso y me dice, ¿y esto? ¿Y cómo terminó eso? ¿Te acordás cuando salió Reprocan? Me acuerdo perfectamente. ¿Te lo hiciste al toque o tardaste No, porque entendí que iba a haber un cuello de botella y que había gente que lo necesitaba mucho más que yo. ¿La primera vez que lo usaste? Y llegué y le dije, hola señor oficial, vengo con hasta mi Reprocan, a ver, muéstremelo. Y lo huele y me dice, qué rico, adelante. ¿Cómo fue que se dio tu vínculo del con la revista Forbes? Me convoca un editor de la Forbes, escribo una nota que para mí era la mejor nota que había escrito en mi vida. Damian Marley y Steve DeAngelo. Alta nota y se la mando al editor y me dice, no, esto necesita mucha emisión, no va a funcionar. Me echa, me dice, no va a ir, ya está, dejá. ¿Sentís que entonces el te abrió otras puertas que otro nicho no te hubiera abierto? Totalmente. ¿En algún momento te pesó este camino que vos elegiste? Camino no, la exposición sí. ¿Qué sacrificios implicó este camino? Ninguno, muchos esfuerzos. Vinieron a ofrecerme laburos de finanzas serias por mucho más guita y no los quise. ¿Crees que Argentina viene bien posicionado o que seguimos corriendo atrás? Viene muy bien posicionado. Hay gente que cultiva plantas, hay gente que construye empresas y hay quienes cuentan la historia mientras todo esto sucede. Hoy tenemos a alguien que llevó el argentino a lo más alto de la prensa global. Javier Hasse, bienvenido. Papá. No te Exagerado. Me quedé corto con la Exagerado, presentación. no, Literalmente. Callate. Me quedé corto. Me gustaría saber, Javi, antes de ser un periodista internacional, ¿cómo eras de pibe? Compleja la pregunta. Fui Hasse, fui el huevo, fui el negro, fui el topo, topito, chispita, ¿Todos esos apodos? chispi. De esos todos siguen vigentes salvo huevo y negro, que ya no van. Me cambió la forma de la cara y se me aclaró la piel. Una cosa muy argentina, argentinidad. El nombre es una sugerencia. Bueno, está bien. Es una linda forma de renombrarnos. ¿Cuál fue tu primer contacto con el El mío fue a los 14 en un baño de una fiesta de 15, un amigo que tenía un hermano mayor, trajo un finito, un escarbadientes de blanco, encima con esa seda, sin bardear, no voy a decir la marca para no bardear a nadie, porque aguante la industria nacional, pero era una seda blanca, fea, y un finito así, nos metimos Sé en el cuáles baño hablas. y le dimos 2 pitadas a cada uno. Uno de mis amigos dijo, es un cóctel de frutas, y todos nos cagamos de risa. Y obviamente no pegó. ¿Fue algo social, algo más, o fue un despertar intelectual? ¿Cómo fue en ese momento? Fue social, puramente social, cosa adolescente, como cualquier otra cosa en un principio. Alrededor de esa misma época, igual recuerdo que me agarró una obsesión con el cáñamo. Randomísima, pero viste que en la adolescencia tenés esta cosa, un poco, como decís, de despertar intelectual, un poco de rebeldía, un poco de cuestionar la autoridad y el statu quo. Y vaya a saber dónde había leído que el cáñamo había sido prohibido en una especie de conspiración. Digo, yo no creo en las conspiraciones, pero sí que hay poderes que se alinean para
tomar decisiones en pos de unos intereses y en contra de otros o en detrimento de otros. Y me había obsesionado con el cáñamo, porque yo decía, el cáñamo no es no coloca, y lo prohibieron porque con el cáñamo se puede hacer papel y se puede hacer biocombustibles y se puede hacer aceite y se puede hacer alimento y se puede hacer ¿Eras materiales de adolescente y te pintó construcción. estudiar eso? No sé si me pintó estudiar, lo leí y después era algo que le decía a la gente. Yo no sé si para hacerme el interesante con las chicas, si para hacerme el interesante con mis amigos. Yo no me callaba, no paraba de hablar en clase todo el tiempo, quería ser el payaso y me decía, Topo, callate, de ahí sale el apodo. ¿Y en esa época vos lo vivías como algo natural o tenías algún miedo al prejuicio? Al prejuicio no, pero sí a las consecuencias. Sabía que era ilegal, que si se enteraban mis viejos no les iba a caer para nada. O Y sea, que tu familia no sabía. no, yo creo que mi familia se enteró muchísimo después, incluso cuando empecé a trabajar en el 2013. Durante los primeros años mi viejo le decía a la gente, mi hijo trabaja en pero en medicinal, ojo que es otra cosa. Y él no consume. Y me lo decía a mí a la cara, hasta que un día yo creo que, no sé si se dio cuenta, pero en algún momento Nati, mi pareja, se lo dijo. Digo, che, tu hijo fuma, boludo. Digo, y La bueno, tardaron, y fue, bueno, sí. fue todo un proceso de Mi blanqueo. vieja sí, sí sabía. ¿Y recordás tu primera planta o tu primer acceso o tu primer vínculo con la cultura del? Son dos muy distintas, me parece. El vínculo con la cultura creo que arranca ahí. De todos modos, creo que el vínculo con la cultura creo que se fue desarrollando porque en ese momento no había una cultura per se. Cuando tenés 14, 15 años, no, en esa época no vivíamos y respirábamos cultura. Sabíamos que era algo que no era tan grave y que estaba mal visto, pero mucho más que eso, no. Eh, Primera planta la plantamos en la primera casa en la que viví solo con dos amigos. Una pensión era muy fea, muy fea. Mi habitación entraba un colchón de una plaza en el piso, había un pasillito y acá tenía un escritorio y la ventana, no tenía ventana, estaba rota la ventana, entonces tenía un cartón. Pero en el piso de abajo, en esa pensión que había 7 habitaciones, 3 eran, o sea, éramos dos amigos y yo. Y uno de mis amigos tenía un balcón. Y ahí pusimos la primera planta. La primera salió hermafrodita, la segunda salió chota. Eh, Nunca mejoré demasiado. Hubo algunas cosechas de las que estuve un poco orgulloso, pero en términos generales me considero un pésimo cultivador. Lo cual es una ironía porque tengo un gran dedo verde para el resto de las plantas. Pero no para la planta de acá. No, no. Pasa que conoces a gente que cultiva muy bien también. Me pasa eso, me desincentiva mucho que en gran parte, al menos hoy en día, tiene que ver con que sí, con que uno conoce gente que cultiva tanto mejor. Que decís, o sea, el mío lo fumo porque me genera felicidad, pero la verdad es que si quiero buen y quiero buen sé a dónde buscarlo. Che, ¿y hubo contradicciones en este momento? ¿Algún momento dudaste de tu camino? No. En el momento en el que yo tomé la decisión de pasarme del periodismo financiero, el periodismo, un año metido en el periodismo financiero, fue periodismo financiero. Mi vieja una vez me dijo, Javito, te vas a arruinar la carrera. ¿Cómo no? ¿Cómo puede ser? Vos que estás escribiendo de fondos de inversión, te vas a meter a escribir de Yo, qué sé yo, dije, Me han dicho lo mismo. a veces una buena causa también amerita un empeoramiento. En mi caso, cuando empecé a hacer esto, también al principio me bajaron los ingresos pero rápidamente se abrieron otras puertas, ¿Te ayudó a ¿viste? pensar distinto? ¿Te abrió la cabeza? El laburo del Las dos cosas. canal seguro. El laburo del me enseñó. Creo que esa es la diferencia, ¿no? La planta te abre la cabeza, es inherente. Pero te abre la cabeza, en principio, a tus propias ideas y a dejarlas desarrollarse y a recibir ideas nuevas con mayor apertura. El trabajo en sí me expuso a muchísimas realidades que me enseñaron. Bueno, claramente hubo un momento en donde entendiste que no era solo consumo, y se trataba también de cultura. ¿Cuándo Sí. fue ese momento? ¿Sabés que a mí lo que me llega más o sea, me llega mucho la cultura, pero me llega más la parte humana? Cómo atraviesa cuestiones sociales, de justicia social también y de justicia criminal.
cómo atraviesa cuestiones económicas. Porque la gente dice, la planta no tendría que ser mercantilizada. No sé, loco, si yo prefiero que la gente trabaje en y que trabaje en minería. Si alguna vez entraste a una mina, es una cagada laburar en minería. No, no hay duda. Entonces, y laburar con plantas es hermoso. Pero bueno, a mí siempre me llevó, o sea, la cultura me gusta mucho y me importa mucho, pero me importa más la parte social. Porque no puedo vivir el regocijo de la cultura plenamente sabiendo que hay gente presa por plantar. Hace más de una década escribir sobre evidentemente no era lo mismo que ahora. ¿Recordás esas primeras notas? Me acuerdo de la primera, ¿Cómo fue? claramente. Una editora laburaba en un medio de comunicación de Estados Unidos, serio, de finanzas, y mi editora en ese entonces me dice, hay que escribir una nota sobre cómo invertir en acciones. En ese momento cotizaban en bolsa unas pocas en el 2013, y ninguno de nuestros escritores serios y con reputación quiere firmarla, así que te toca a vos. Fingiendo demencia total del palo que me había pegado, diciéndome no sos serio ni tenés reputación, y me asigna la nota y yo le digo, ¿vos me vas a pagar por escribir de... Y me dice, sí. Digo, Venga. re, no te preocupes, yo no soy serio, no tengo reputación, no tengo nada que arruinar, venga, dame. Y me asignó esa primera nota que era cómo invertir en acciones de... Yo me la llené de chistes, qué sé yo, porque me parecía bastante jocoso, ¿no? Era como, creo que tenía 3 juegos de palabras en el título. ¿Y te cerraron alguna puerta por hablar de estos temas? No que yo sepa, no me enteré. O sea, apliqué a laburos que me rechazaron, pero el laburo que tenía me asignó el laburo, y el laburo siguiente al que apliqué. No, me convocaron por hacer esto. Me convocó un editor por hacer esto, para abrir una vertical de en otro medio. Entonces, no, no lo sentí de ese modo. Por el contrario, yo no me considero un excelente periodista. Creo que soy un buen conversador, soy un buen tipo, no cago a nadie, pero no me considero el mejor escritor. Y había aplicado para muchos medios de Estados Unidos y de Argentina para escribir de música. A mí me encanta la música, quería escribir de música. Quería escribir música en la Rolling Stone, en la Playboy, y me decían que no. Y cuando me empecé a meter empecé a armarme un perfil de periodista acá, esos mismos medios me llamaron para convocarme. ¿Y viviste alguna situación incómoda con autoridades de algún medio? Eso sí, todo el tiempo. Los que no laburaba, todo el tiempo. O sea, yo quería escribir acá, en Argentina, y nadie lo quería. Yo quería ir a un medio mainstream y hablar de esto, y me decían que no. No mal, pero me decían no nos interesa. ¿Y pensaste alguna vez esto me puede costar la carrera? Fue problemático a nivel autoridades, gubernamentales. No me quiero autoincriminar, así que vamos a hablar de que esto es un supuesto. En Argentina se dice que todo se puede arreglar con dinero. Y en el resto del mundo trato de no hacer cagadas. Y en los aeropuertos al principio me costó bastante. Y después aprendí que si me afeitaba bien la barba, me peinaba, me generaba menos problemas. En esa época era difícil también comunicarse con otros usuarios, con otros conocedores de la... ¿Usabas café? ¿Tenías usuario? ¿Usaste alguno de esos medios? Todos los foros habidos por haber estaban buenísimos. Y al día de hoy me sigo riendo porque eran un lugar de debate muy interesante y un poquito tóxico de alguna manera, porque todos tenían la posta. Todos tienen Y razón. todos los otros eran unos pelotudos. ¿Cómo vas a cultivar así? Te falta N, te falta P, tenés demasiada P, no, la H es lo importante. Como, era un debate eterno. También era una gran fuente de información, aparecían gemitas. Yo me imagino tratando de hacer un poco de memoria. Me imagino que esto que te contaba del cáñamo y la prohibición del cáñamo, lo habré sacado de uno de esos foros, porque no creo que hubiera muchos papers en Rincón del Vago sobre el tema, y tampoco creo que circulara en revistas impresas que yo estuviera viendo en el año 2004. No había mucho. Bueno, pero podemos decir que en ese momento te ocupaste de saber desde pequeño, por lo que puedo ver del tema.
Creo que es algo que sí me inculcaron mucho, como que el saber y el conocimiento era un valor en mi casa y en mi círculo social. Y ahora viajaste por todo Casi el por mundo demás, con ¿no? cannabis. Ahora Es ya alucinante. te has podido nutrir. En todos estos viajes, alguna secuencia, todos sufrimos secuencias con la ley, incluso en el extranjero, pero ¿te acordás de alguna que dijiste, qué mala secuencia que me estoy comiendo? Cuando viajo soy muy cuidadoso. Y evidentemente tuve mucha suerte. Digo, ¿por qué? He salido a pegar en países donde la pena eran 50 años. Tuve la suerte de que no me agarraran. Siempre fui muy paranoico también. Porque había tenido muchas malas experiencias en la adolescencia y adultez temprana en Argentina. La policía me agarró muchas veces. Incluso veces que no estaba consumiendo me han plantado. Incluso una vez apareció un policía. Me acuerdo que estaba sentado en un banco acompañando a una amiga que esperaba el bondi en Avenida Alvear y una calle que creo que en ese momento se llamaba como Schiaffino, no sé cómo se llamaba ahí, enfrente de Plaza Francia, y era de noche. Y apareció un policía de civil, me mostró rapidito su coso y me dice, ¿qué haces? ¿Qué sé yo? ¿Vos por qué? ¿Qué haces en este barrio? No parece que seas acá, esto, lo otro. Curiosamente era de ahí, encima. Eh, no parece que sea acá. Y me requisa, no encuentra nada y de repente tira una bolsita de al piso y me dice, ¿y esto? ¿Y qué, cómo terminó eso? Y con muchos nervios y... eh, Y un arreglo. sí, vos que sos abogado, ¿cuánto duran? ¿Cuánto puedo autoincriminarme sin que esto Sí. sea un problema? ¿Hace cuánto fue? Más de 20 años. Está prescripto. Prescripto, listo. No pasa nada. Se arregla. Se arregló. Con muchos nervios igual, ¿eh? No tenía la templanza que tengo ahora a los 36 de decirle, señor oficial. En ese momento fue tipo, por favor, por favor. El ReproCan no lo terminó ni erradicó, pero limitó bastante esto. ¿Te acordás cuando salió ReproCan? Me acuerdo ¿Te lo hiciste al perfectamente. toque o tardaste No, no, porque... ¿No confiabas? Sí, sí confiaba, nunca me dio miedo, lo quise desde el día uno, pero entendí que iba a haber un cuello de botella. Y que había gente que lo necesitaba mucho más que yo. Había gente con epilepsia, con esclerosis múltiple que lo necesitaba ya. Y yo podía seguir haciéndolo de forma ilegal y como lo había hecho los 20 años previos. No me generaba tanto conflicto. No sé por qué lo supuse y efectivamente fue el caso. Y cuando se normalizó y había 200.000 pacientes o lo que fuera, era gente que por lo menos yo sabía que lo necesitaba con urgencia, lo tenía, ahí me lo hice. Y me parece ¿Y la alucinante. primera vez que lo usaste? En un avión, por ejemplo, vos que Con viajas mi un montón. vieja. Es alucinante la experiencia de llegar al aeropuerto y decirle, yo con mucho respeto, porque no quiero, viste, como no quiero generar Picantearla. conflictos innecesarios. Claro, no estoy ahí para picantearla, estoy ahí para pasar y disfrutar de mi... Y llegué y le dije, hola señor oficial, eh, vengo con... acá está mi ReproCan, lo declaré por anticipado para no tener ningún problema, acá está mi ReproCan. Me dice, bueno, perfecto. A ver, muéstremelo. Y me dice, lo abre usted, yo no lo puedo tocar. Y lo abrí y se lo mostré. Y me dice, ¿son menos de 40 gramos? Le digo, sí, por supuesto. Me dice, ¿trae algo más? Le digo, no. Y lo huele y me dice, qué rico, adelante. Y a la vuelta, curiosamente, me había sobrado. Que estaba en un aeropuerto en el sur. Y me olvidé de avisarle que me quedaba un poco. Y me dicen, ¿de quién es este bolso? Yo de una, mío, acá está mi ReproCan. Perfecto. Y lo abre y tiene un olor súper skanky. Le digo, eh, disculpe, señor oficial. Y me dice, disculpe que si a mí me gusta igual que a vos. Bueno, porque a veces nos olvidamos, ¿no? De eso también. Hablando de situaciones tensas, Javi, creo que hay cosas que uno no se salva como usuario, que es, por ejemplo, de una pálida. ¿Te acordás una pálida fulera, esa que te agarró en un lugar donde decís, qué papelón, no me puede estar Mil. agarrando ahora una pálida? Mil, aprendí a regular. Clave aprender a regular. Encontrar tu dosis, encontrar tu cepa. Yo hoy en día fumo cepas, o sea, fumo de todo, pero mi cepa predilecta y la que consumo consistentemente a diario es una 1 a 1, de igual proporción de THC y CBD,
12 a 14%, nada muy Ah, fuerte. súper llevable. Pocas secas, me siento re relajado, me pego unas re pálidas. Y creo que la última experiencia fue una que yo ya estaba reacio y me había llegado, estaba en Las Vegas. Anécdota re cheto que voy a contar. A verla. Estaba en Las Vegas, me había llevado por laburo a alguna conferencia en Las Vegas y Justin Bieber había sacado una línea de gomitas y me manda una nota, supuestamente escrita por él, diciendo acá están las gomitas. Yo dije, no, está bien, la tengo que probar. Y otra gente nos invita al Cirque du Soleil y estaba con un amigo que me dice, hay que mandarse 40 miligramos. Y yo digo, 5 me alcanza. Y mandé 5 y me clavé ahí y la pasé re mal, no me gustó nada, estaba re incómodo, me sudaban, viste, te sudan las manos, viste, cuando te pegas una pálida que te sudan las manos, y estás como muy incómodo, ¿no? La pálida del porro no es como la del alcohol, que es un desmayo por ahí, viste, como una cosa que se te apagó la tele, en general. Es más, Una me bajada de siento muy mal, presión. claro, estoy ansioso, me bajó la presión, con un poquito de aire y respirar tiende a solucionarse, comer algo quizás, si te pega una pálida de alcohol es más compleja, me parece, no es un cuadro tan simple de solucionar. Che, hablando de Las Vegas, ¿cómo fue que se dio tu vínculo con la revista Forbes? Tienen una sección que se llama Vices, que es de vicios. Lo que ellos llaman Sin Industries, que son las industrias del Del pecado. pecado. Apuestas, alcohol, porque son lo mismo, ¿no? Total. Y creo que en tipo 2016, 2017, que yo ya me había más o menos armado un perfil, estaba escribiendo para la Playboy en Estados Unidos, estaba por sacar mi primer libro, me convoca un editor de la Forbes, escribo una nota que para mí era la mejor nota que había escrito en mi vida, Damian Marley y Steve DeAngelo, buena historia, un compendio de historias, alta nota, y se la mando al editor y me dice, no, esto necesita mucha emisión, no va a funcionar, me echa, me dice, no va a ir, ya está, deja. Y después al tipo lo echan a él, y el nuevo editor me llama y me dice, creemos que fue un error, queremos que vuelvas. O sea que te costó un poco que te tomen en serio. No, la Forbes tiene una serie de criterios que se van volviendo más laxos con el tiempo y con cómo vos demostrás ser de serio. Entonces, técnicamente uno tendría que tener un solo carril, lo llaman así como un andarivel, dentro de la vertical, o sea, es tipo, vos escribís de regulación internacional. Y a mí medio que me dieron como negocios y finanzas y de repente un día le dije, che, quiero entrevistar a este rapero y lo hice como del negocio y me fueran dando amplitud y ahora me dejan escribir cualquier cosa sobre cáñamos psicodélicos. Siempre tiene que tener una impronta de alguna manera atada a algún fenómeno económico, pero siempre le encuentro la vuelta. Quise hacer una nota sobre reducción de daños y gestión del placer y este nuevo concepto de gestión del placer más que reducción de daños con otras sustancias, porque está bueno y está bueno que lo hagan de forma segura, con productos testeados, en ambientes controlados, que estén seguros. Y le di la vuelta para que funcionara en Forbes y yo plantar la bandera que yo quería, que era pensemos en el consumo de sustancias como algo más complejo y un fenómeno interesante que se está dando, sobre todo en América Latina, pero también en Estados Unidos y en Europa. Pero pensemos en el impacto económico que tiene. Entonces, la nota era de lo que yo quería, pero el título y la data que estaba mechada era ¿cuántos cientos de millones le podemos ahorrar al Estado si gestionamos al placer en vez de tener 40.000 sobredosis por año? ¿Pero qué fue más difícil? ¿Instalar el tema o mantener la credibilidad que venís sosteniendo hasta hoy? No me resultó difícil instalar el tema en el sentido de que siempre encontré una casa. Digo, apliqué para la CNN, para el Washington Post, para La Nación, para Clarín, y no querían. Y alguien me dijo que sí. Y ese fue el medio que me dijo que sí. Y mirá qué curioso que cuando arranqué en este medio en Estados Unidos con base en Detroit, en el que estuve 11 años y armé una vertical de canal, era como la de deportes, que eventualmente se volvió la fuente de información de más leída en el mundo, esa vertical, tenía acuerdos de distribución de contenidos con la CNN, con Yahoo, con Fox. Entonces, sin querer, terminaban colándose mis artículos en la CNN. ¿Sentís que entonces
¿Te abrió otras puertas que otro nicho no te hubiera abierto? Totalmente, totalmente. Que también fue inventarse ese nicho, encontrar el lugar, viste, muy rebuscársela para encontrar ese lugar que te fuera a dar el espacio para hacerlo. ¿En algún momento te pesó este camino que vos elegiste, esta exposición? Camino no, la exposición sí. No me gusta estar en cámara, no me gusta estar en el escenario. No te quería incomodar. A mí me gusta entrevistar a otra gente. Siento que soy más que la mayoría de la gente que entrevisto. Y a mí me gusta entrevistar a otra gente y ordenarlo para ponerlo en una nota. El resto viene con el trabajo, nada, ¿viste? Cuando se presentan oportunidades también a veces hay que... Es esto que decimos, ¿no? Digo, también para construir una carrera es tener culo, es encontrarle el agujerito ahí para entrar, pero después también es poner muchísimo laburo, muchísimas horas y hacer estas cosas que no te gustan ni te incomodan. Che, tenés que ir a hablar en un escenario. Y bueno, si me dieron la oportunidad, no voy a ser mal agradecido, voy a aprovechar cualquier foro que tenga para transmitir El el mensaje mensaje que tengo que yo para... quiero transmitir, que es de desestigmatización, de justicia social, de justicia criminal, de liberar presos por plantar, de impulso económico. A mí eso es lo que me importa. Y si me daban el foro donde fuera, yo iba y lo daba la charla. Entonces es así, ¿no? ¿Qué sacrificios implicó este camino? Ninguno, muchos esfuerzos. No me gusta el sacrificio, me gusta el esfuerzo. Buena respuesta. Porque el sacrificio me lo enseñó mi vieja eso. Mi vieja me dijo, yo por vos hice muchos esfuerzos, pero ningún sacrificio. Obviamente, el sacrificio tiene que ver con cómo uno se lo toma. Mi vieja sacrificó un montón de cosas por mí. Pero ella lo vivió como un esfuerzo, no como un sacrificio. Una inversión. Exacto, y yo lo vivo de esa manera en este caso también. Para mí sacrificar implica de alguna manera que te duele, no solo que te cuesta. Y para mí era el esfuerzo de hacer el laburo, de laburar durante más de una década, cobrando un décimo de lo que cobraban mis contrapartes gringos, un quinto de lo que yo sabía que valía y merecía por querer hacer esto en específico. Vinieron a ofrecerme laburos de finanzas serias por mucho más guita y no los quise. ¿Y hubo alguna cobertura que te haya marcado emocionalmente? Muchas, ¿Una? muchas. Hablar con cualquier paciente siempre te parte el corazón y con cualquier persona que estuvo presa o que está presa te parte el corazón. Creo que todas te marcan y también te marcan las positivas, ¿no? También te marcan las historias positivas del mismo modo. Pero cuando estaba escribiendo mi primer libro, quería una intro que atrapara al lector. Y era un libro para Estados Unidos, pues que atrapara al lector yankee. Y nos sentamos con Nati, mi pareja, y mi socia, cofundadora del Planteo, editora de High Times. Nos sentamos y dijimos, ¿cómo atrapamos a los yanquis? ¿Qué le importa a los yanquis? Y les gustan las historias de redención, las historias de hacerse millonarios y los veteranos de guerra. Y salí a buscar esa historia. Yo sabía que existía. Y la encontré y era un tipo que se llamaba Hunter Garth, tipo barbudo, que había estado en las guerras, creo que de Irak y Afganistán, había visto morir a la mayoría de sus amigos y había vuelto a Estados Unidos con muchísimo estrés postraumático, una depresión muy grande y muchísimos pensamientos suicidas. Además de grandes dolencias físicas por el combate. Y se había hecho adicto a los opioides, al fentanilo, y había tratado de suicidarse, sin éxito por suerte. Y habiendo sobrevivido esto, un amigo le había dicho que probara con cannabis. Y al tipo le había salvado la vida, pero era muy ilegal en su estado y se había mudado con los $5 que tenía a Colorado, donde sí era legal. Y se había de a poquito más o menos armado una vida y se había empezado a traer a sus otros amigos. Y un día va a un dispensario y se da cuenta que el guardia de seguridad, porque viste que es todo en efectivo y mucha guita en producto, todos tienen un guardia de seguridad. El guardia de seguridad era
muy intimidante, muy incómodo. Y él decía, loco, yo estoy viniendo a buscar medicina y me están tratando mal y me siento muy incómodo con este tipo que quiere demostrar que es malo para que ni te atrevas a intentar robar el dispensario. Y yo, que soy un ex combatiente, sé que soy re poronga sin tener que demostrarlo. Yo puedo ser cálido con la gente igual imponer respeto. Y fue con ese pitch al dispensario y lo contrataron. Qué Y bien. se dio cuenta que era esta. Y fue yendo a los otros dispensarios y poniendo a sus amigos excombatientes, veteranos de guerra, en estos lugares. Y al cabo de 6 meses tenía una empresita. Y al cabo de 3 años la había vendido a otra empresa más grande por tipo 3 palos verdes. Y había empleado a 150 de sus amigos y colegas Con excombatientes. estrés postraumático, con toda esa Sí. clase de cuestiones. Y habiéndoles provisto cobertura de salud, apoyo psicológico y que servía para realmente muchas de estas condiciones. Está estudiado que el sirve para tratar muchas de estas condiciones o por lo menos como un tratamiento adicional a otros tratamientos. Y fue una historia de redención fantástica, pero la historia de fondo del tipo en todo este proceso era desgarradora. Pero como es desgarradora la historia de acá, como es desgarradora la historia de No, pero está buena parte que combina muchísimo. todo lo que buscaste. Era lo que estaba Redención, buscando. hacerse millonario y Era cannabis. lo que yo estaba buscando para este libro. Pero así hay miles de historias que te rompen el corazón. ¿Crees que Argentina viene bien posicionado o que seguimos corriendo atrás? Viene muy bien posicionado. Siempre hay más derechos por ganar. Antes de empezar a hablar de uso adulto, hay que sacar a la gente de la cárcel. Si me preguntás, esas son mis prioridades. Cada uno puede tener su opinión. Para mí es más importante en este momento que la gente que se pudre en la puta cárcel por crímenes no violentos, que para mí no son un crimen, pero la justicia los codifica como tales, ya está. Largarlas y limpiarlas el expediente para que puedan reconstruir como puedan una vida sin tener un legajo. Ahora, habiendo dicho esto, creo que Argentina está en un lugar bastante bueno en relación a donde estábamos hace varios años y en relación a cómo está el resto del mundo. De lo que más me gusta que hizo Argentina fue que cuando se legalizó y reguló el medicinal, se reconoció que era una urgencia el acceso y lo primero que se reguló fue el autocultivo y el cultivo solidario. No las licencias industriales para que alguien haga guita, no las organizaciones. Autocultivo, para que la gente pudiera tener el en 3 meses, porque lo necesitaban con urgencia. Hoy en día hablamos de industria, está bueno que queramos construir una industria por todo lo que dije antes, por la generación de impuestos, de empleos y lo que sea, pero la prioridad número 1 para mí es humana. Y creo que el Estado argentino, en términos generales, exceptuando quizás el último par de años, ha tenido como un valor fundamental el proteger a su población. La salud es un derecho humano, no importa si sos de acá o de otro país, si sos turista, y lo mismo con la educación. Y yo creo que hubo algo de ese ethos en cómo se reguló el más allá, también para mí muy dado por la lucha de organizaciones como Mamá Cultiva Argentina, que instauraron esto en la agenda política como una cuestión de salud. Pero estuvo buenísimo para mí que se regulara así y al día de hoy, incluso con cómo está planteado, se genera un ecosistema de autocultivo, ya no más cultivo solidario, pero algún modelo De cultivos asociativos. de cuidar al paciente y a la paciente, y después cultivos asociativos, donde le permite a la persona de a pie crear y emprender. Con estas bases, incluso si en unos años vienen los monstruos a querer comernos, no nos van a comer, nos van a comprar. Ojalá que haya muchos que no se vendan, porque lo artesanal es hermoso, pero incluso si deciden venderse, por lo menos van a sacar algo, ¿entendés? La gente, los cultivadores que cultivaron durante los últimos 30 años, se bancaron la parada y se bancaron todas, el día que venga un monstruo, por lo menos le va a tener que dar una buena guita para quedarse con su cultivo o con su know-how o contratarlo. Porque Porque se logró posicionar también. Y en Argentina, ¿vos crees que el negocio está avanzando mucho más rápido que la regulación en sí? No sé.
O sea, la regulación está avanzando lento, de acuerdo a quién le preguntes. Eh, yo creo que los procesos políticos demoran muchos años y la regulación y la legislación demoran muchos años. Sin Sí, pero embargo, en los la últimos 5 gente años corre. se ha legalizado de una u otra manera en más de 70 países. Ningún otro derecho avanzó tan rápido en todo el mundo al mismo tiempo. Pero sí hay ciertas regulaciones que hay que adaptar para que la industria prospere. ¿Cómo? Podemos debatirlo. Digo, estaría bueno sincerar un poco cómo está planteado hoy en día el mercado para que la gente no tenga, para que las organizaciones y el cultivo asociativo no tenga que estar inventando reglas y vericuetos para estar en cumplimiento legal, porque se viven por estar en cumplimiento legal y quieren cumplir y lo hacen, pero es dificilísimo. Es que van más rápido que la regulación en sí. Se regula el uso adulto, pueden venir los monstruos de afuera. ¿Quiénes pensás que sobreviven? Los buenos y los baratos. Hay quienes piensan que el intervencionismo estatal no es una cosa positiva. A mí me parece que hay que proteger a los pequeños productores. Y persiste en Argentina como en gran parte de América Latina el comercio barrial. La mayoría del comercio sigue siendo barrial. Sigue siendo de individuos. No son las megacorporaciones que son dueñas de todo. ¿Qué le dirías a aquel Javi de 20 años que todavía no sabía que iba a estar escribiendo sobre en medios globales? Hacé lo que hiciste. Y sé buen tipo, no cagues a nadie. Y un consejito en retrospectiva. No des por sentado que todos los que te rodean van a ser igual de buen tipo o tener las mismas buenas intenciones que vos. ¿Qué crees que te falta hacer en esta industria que ya has hecho bastantes cosas? Todo. De todo. Todo. Más activismo. eh, Generar más empleo. Abogar porque se genere más empleo. Eh, Hay muchísimo por hacer todavía, me parece. Y de vuelta, yo no me siento cómodo, ni me relajo, ni siento que estoy del todo feliz y completo hasta que no vea que toda la gente que está presa por crímenes no violentos salga de la cárcel y que toda la gente que necesita acceder a esta medicina pueda hacerlo, tenga los recursos económicos o no. ¿Y crees que el periodismo tiene una responsabilidad Por sobre supuesto, eso? por supuesto. Y hay periodismo más activista y hay periodismo... Digo, hay distintas formas de hacer periodismo y hay distintas formas de hablarle a los tomadores de decisiones. Para mí, en la primera instancia de legalización médica fue importantísima la pata humana y medicinal, porque en un momento se volvió insostenible para los legisladores y reguladores justificar una prohibición que le hacía mal a abuelitas y abuelitos y nenes y nenas. Pero hoy en día, los políticos quieren verguita. Y si quieren, vamos a mostrarle la guita. Mirá cómo podés abrir la puerta a la formación de profesionales y a la generación de empleo y a la generación de Producto Bruto Interno. ¿Qué le dirías a ese comunicador? Que conozco a varios que te admiran, que todavía le da un poco de miedo comunicar sobre... ¿Qué consejo le darías? No, pensalo bien. El está buenísimo y te puede abrir muchas puertas y hay muchos medios que te van a dar la bienvenida, pero considera tu entorno, digo, cuáles son tus necesidades actuales y si estás dispuesto a jugarte la carrera y jugarte tu medio de subsistencia. Es un Eh, buen consejo. no es para tirarse un piletazo y después si lo vas a hacer, hacelo bien, hacelo con seriedad y vas a tener que laburar mucho. O sea, no sé, a menos que vengas de una posición súper privilegiada, no existe tener éxito sin romperte el culo. O quizás sí, no lo sé. Yo no, yo no lo tuve y no conozco a nadie alrededor mío que lo haya tenido. Eh, pero pensalo, digo, eh,
Yo lo recomiendo, a mí me ha hecho súper feliz y me ha dado una vida que jamás soñé, jamás hubiera soñado. Me ha dado la posibilidad de generar empleo y de compartir con todos los y las mías, toda mi gente. Ahora, es algo a considerar. También porque la industria del cannabis hoy en día no tiene mucha plata. Laburar en medios no es redituable y tener un medio no es redituable. No existe. Pero es difícil vivir del periodismo y mantener un medio de comunicación. Entonces, existe una serie de ¿Puedo desafíos. mostrar esto? Sí, Porque obvio. lo tuve acá todo el tiempo y quiero mostrar el mejor bolso del mundo. Miren esto. Es un kit de jueces para la Cup que hicimos con High Times en Nueva York ahora en febrero. Te traje también la revista, que esta es la de 50 años de High Times, que fue la primera que hicimos para Estados Unidos y Argentina. La tapa la hizo Matka Film de Argentina. Es uno de los mejores artistas que... Esto también es de Matka. El Centerfold de Ellen Ruete, Argentina, que también vive en Uruguay. Notas también. Todas las llenamos, la copamos de latinos, Hay una ¿Y esta nota de para mí? Rolando. Sí, papá, Gracias. Gracias, amigo. por favor. Te voy a pedir uno... Mirá lo que pegué. Les voy a pedir, te voy a pedir un último consejo que lo pido siempre, que le des a la gente que aún tiene miedo de salir de este closet, de este indoor, de blanquearse, de decir, che, yo soy usuario de y lo voy a dejar de ocultar al mundo. ¿Qué consejo le darías? Hacelo a tu tiempo, que no te presionen. Mirando a la cámara me encantó. Sí, es una decisión de vida. Es una decisión de vida que yo soy un proponente y un activista de la desestigmatización. Para mí está bueno decirlo. Y está bueno decirlo fuerte y claro. Pero no todo el mundo tiene ese privilegio. Salir del closet te puede costar un laburo. Te puede costar una relación. Mm. Con tu madre, con tu padre, con tu abuela, con tu novia, con tu novio, con tu marido, con tu jefe. Ni hablar de tu jefe. Hacerlo a tu tiempo, está bueno, pero pensalo. Quizás hablalo primero con tu círculo cercano, aconsejate. A ver si es lo correcto. Hacer una salida del closet estruendosa, estrepitosa. O si la haces de calladito y quizás le contaste primero a tu viejo, después a tu vieja. Hay muchas formas de abordar la temática, hay muchas formas de salir del closet de una forma gradual. A veces es tocar el tema y romper con el estigma en tu círculo y eventualmente salir. Pero cada uno a su tiempo. La verdad, Javi, me pareció muy buenas tus palabras. Estoy seguro que las industrias pueden crecer con empresas, pero todo se consolida cuando alguien lo cuenta con seriedad y creo que vos sos un claro ejemplo de lo que es tratar al con seriedad. Así que fue un placer tenerte, amigo. Gracias, Eso, de gracias. verdad. Y para todos ustedes que vienen siguiendo episodio por episodio, estén atentos porque HDP se las trae y tiene muchas novedades. Muchas gracias.